Él es presidente de la mesa directiva del Senado. Martí, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Javier Risco? ¿Cómo te ha ido? Bastante bien. ¿Cómo te has sentido? Muy bien. Sí. ¿Qué tal esta semana? Estoy contento, movida, Empezó... y apenas vamos en miércoles. Oye, sí, ahora cierto. podemos medir Yo pienso que es viernes, caray, y apenas vamos en miércoles. Pero podemos medirla de miércoles a miércoles. De miércoles a miércoles, que es... Porque el miércoles fue la elección de la mesa directiva. Pero el lunes fue lo del Palacio Nacional. Miércoles, elección de la mesa directiva. Sábado, Entrega. recepción del informe presidencial. Lunes, el evento en Palacio Nacional. Cuéntame del evento, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal esta fotografía? Martí Batres, Enrique Peña Nieto, Porfirio Muñoz Ledo. Es una fotografía de transición. Simboliza un régimen que se acabó, que se va, y una nueva mayoría que llega a tomar las responsabilidades principales del país. ¿Habías tenido la oportunidad de hablar con Enrique Peña Nieto? No, es la primera vez que lo veo y simplemente lo saludé. ¿No se dijeron algo? ¿Cómo estás? Sí, él me agradeció mucho que estuviera ahí, me agradeció y además me dijo que agradecía que estuviera el diputado Porfirio Muñoz Ledo y que estuviera yo. Y yo lo que le dije es que somos representantes de un poder del Estado, del poder legislativo. Nada más, no hablamos más. Hasta ahí. Sí, yo quise ir de una manera muy sobria, muy republicana, muy institucional. Ahora bien, ¿cuál es nuestro interés? Comentamos el diputado Muñoz Ledo y yo, vamos, no vamos. No es una ceremonia obligatoria desde el punto de vista constitucional, no estábamos obligados a ir. Nos invitaron, apenas nos eligieron, el mismo día nos invitaron, el miércoles pasado. Comentamos entre los dos, decidimos ir porque hay un proceso de transición terso y nosotros vamos a contribuir a él. ¿Lo consultaron con López Obrador? No. Ni él nos dijo nada, ¿no? Eso fue una decisión entre nosotros. Muñoz Ledo y tú. Sí, nosotros lo decidimos y en los días posteriores... A mí me habló Jacob Polemski y me dijo que ella iba a ir también. Dije, bueno, coincidimos. Ya el lunes nos quedamos de ver los tres juntos en un restaurante que está ahí por el Zócalo. ¿En cuál? ¿En cuál se quedaron de ver? En el Gran Hotel de la Ciudad de México. Muy bien. En el restaurante que está ahí abajo. Y ya de ahí nos fuimos a Palacio Nacional. Consideramos que es nuestra responsabilidad ayudar a que salga muy bien la transición. Y nosotros discrepamos del proyecto de Enrique Peña Nieto, nos opusimos a sus reformas, consideramos que se hizo un balance muy duro de su administración y el resultado de la elección del 1 de julio es la mejor muestra de ese balance, pero al mismo tiempo también reconocemos que el presidente Peña Nieto no tuvo reparo en admitir los resultados electorales. En otra época no hubiera pasado. Entonces, eso no podemos dejar de tomarlo en cuenta y en consideración. Fue un gesto, entonces, fue un gesto. Cual fue discutido, fue platicado con Porfirio Muñoz Ledo y decidieron por lo que había sucedido previamente en Palacio Nacional, esta conferencia conjunta, incluso entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. 2 visitas de Andrés Manuel, una aún sin ser presidente electo. Otra siendo presidente electo y una de los 2 gabinetes. Ponderaron el tema. Decidir no ir sería como ir a contracorriente del proceso que se está dando. Pero entonces nada más un saludo respetuoso y hasta ahí. ¿Te quedaste al sexto informe? Por eso me refiero. Bueno, ¿Viste los videos? Vi los videos, sí. ¿Qué te pareció? No comparto el optimismo de los videos. Y no comparto la valoración que tienen. No comparto la valoración que tienen sobre la reforma energética. En realidad no tuvimos buenos resultados de la reforma energética. Se cayó la plataforma petrolera. Se los ibas anotando. Por poner un ejemplo, no comparto el tema de la reforma educativa. La reforma educativa generó una gran confrontación con los maestros. Para poner otro ejemplo. Son los 2 ejemplos más fuertes, ¿no? En realidad... platicaba yo con una persona del PRI, no te digo cuál, pero admitía que las reformas estructurales generaron un gran descontento en la población. Más allá de si fueran buenas o fueran malas, cada quien tiene su perspectiva, pero generaron un enorme malestar. No generaron
consenso, algarabía, alegría, apoyo. Ok. Y tampoco tuvieron consecuencias económicas a la vista. ¿Qué le hicieron a Fernández Noroña, Martí Batres? Yo no quiero discutir con él. ¿Por qué se puso así? Creo que Porfirio ya le dijo lo que tenía que decirle, ¿no? Pero lo que sí te diría es que nuestro proyecto no es individual. Nosotros no podemos andar con lo que se nos ocurre en lo individual. Tenemos un proyecto colectivo. Y este proyecto además ahora es mayoría y gobierno. Okay. Por lo tanto, no podemos hacer lo que se nos ocurre un día. Además, el proceso ha cambiado. No estamos ya en resistencia contra un gobierno. Ese gobierno va de salida. Ese gobierno ya tomó sus decisiones. Ese gobierno ya fue reprobado por la ciudadanía. Ya ganamos. Ya somos mayoría. Eso implica un cambio de mentalidad también. Yo creo que es muy importante que nosotros veamos las cosas distintas. Y no me has preguntado, pero de paso te opino lo siguiente. También creo que la mayoría legislativa no tiene por qué estar interrumpiendo a los oradores de las otras bancadas parlamentarias. Hay que ser mayoría. ¿Lo has platicado? Esto que estás diciendo, lo último, Sí, claro. ¿lo has platicado? ¿Cómo lo platicas? ¿Cómo te acercas con diputados? ¿Cómo te acercas con senadores? ¿Cómo te acercas con diputados? ¿Cómo te acercas con compañeros de Morena a decirles esto? A decir, a ver, es un cambio de mentalidad. Esto que me estás diciendo, ya ganamos, ya es otra actitud. En las reuniones, por ejemplo, con dirigentes, las que ha habido, lo he dicho. En las reuniones de nuestro... No es una cuestión de serenidad, es una cuestión de cambio de responsabilidades. No es lo mismo que seas una oposición a la que se le niega el ejercicio de sus derechos y tenga que irrumpir para poderse manifestar. Hacer una mayoría que llega con el gran voto ciudadano a tomar las riendas de las nuevas responsabilidades. Entonces, el papel cambió. ¿Qué? Tenemos que oír a los demás. Claro. Y por lo menos respetar lo que piensan y lo que dicen. ¿Qué significa estar sentado en esa silla para Martí Batres? Es una responsabilidad muy grande. Simboliza, como te decía, un cambio. No había habido un presidente de izquierda en el Senado de la República. Ese es un orgullo personal, pero también colectivo. Es la primera vez que alguien que viene de la militancia de izquierda ocupa la presidencia del Senado de la República. ¿Qué significa, Martí Batres, cruzarte en los pasillos, tener que hablar, discutir, escuchar, lo dices bien, a senadores como Miguel Ángel Osorio Chong, como Miguel Ángel Mancera, como algunos panistas que andan por ahí también? ¿Qué significa, por ejemplo, estas figuras? Me estoy reuniendo con muchos. Claro que faltan tiempos, ¿no? ¿También hay cambio de actitud de ellos hacia ti? Yo creo que sí. Con algunos los conozco. Por ejemplo, conozco a Beatriz Paredes porque ella era la coordinadora del PRI cuando yo fui coordinador de la bancada de izquierda en la 58 legislatura. Nos conocemos y tuvimos una buena relación política. Platicamos ya. Platiqué con Josefina Vázquez Mota. Platiqué con Osorio Chong, platiqué con Miguel Ángel Mancera, tengo una plática pendiente con Damián Cepeda, he platicado con otros legisladores de otras fuerzas políticas, con varios más telefónicamente. A ver, eres Martí Batres, un animal político y todo el tiempo has estado en la discusión, en la conversación, en ver los cuadros, en operar. ¿Qué sientes ahora que empiezas a hablar con ellos? ¿Cuál es el ánimo del Senado? Yo creo que todavía están a la expectativa muchos. Te puedo decir que el ánimo de nuestra bancada es hacer cambios. Hay un impulso, hay un deseo de que muchas cosas que se propusieron en el pasado y no se lograron, hoy se puedan lograr. Vamos a tener una agenda nutrida de propuestas de nuestra parte. Entonces, muchos legisladores y legisladoras de Morena traen temas de derechos humanos, traen temas del campo, traen temas sociales, en fin, una gran cantidad de temas para nutrir nuestra agenda. También, por otro lado, me llamó la atención, me pareció interesante que tanto el PRD como Movimiento Ciudadano
presentaron agendas muy puntuales, un decálogo. El PAN no presentó una agenda tan puntual ahora en la sesión del Congreso, pero dibujó las pinceladas de su proyecto y comenzó su discurso Romero Hicks con un reconocimiento a que había triunfado la izquierda, reconoció que esta era una victoria de la izquierda y felicitó a la izquierda, lo cual me pareció pues muy interesante, muy buen gesto. Además me parece una persona muy respetable, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados por su trayectoria. Y luego también escuchamos la postura del PRI dispuesto a construir consensos y puentes y llegar a acuerdos. Entonces, como punto de partida, me parece interesante, ¿no? Okay. Creo que todavía lleva están a la 2 días, expectativa de lo que suceda, ¿no? Hoy escuchaba un término maravilloso, andan administrando la incertidumbre. Bueno, lo dices bien, por eso yo lo dije de otra manera, ¿no? Están a la expectativa. Pero de todas maneras tienen nuestra invitación. Okay. Yo, por ejemplo, le hablé a Miguel Ángel Mancera y le dije, quiero platicar contigo, ¿no? Ah, mira. Entonces, es probable que le haya a él parecido, pues raro que lo llamara para platicar, pero accedió y me dijo sí, y nos vimos y platicamos largo y tendido, por ponerte un ejemplo, ¿no? Con el pie derecho, esa por ejemplo es el puente. Fue una buena plática, ¿no? Hablamos de algunos temas que son de coincidencia, el tema del salario, sí, por poner un ejemplo, sí, y los temas que en la ciudad se han realizado, temas de diversidad sexual, temas de muerte digna. ¿Eres de los que habla de frente, de las mujeres, Martí? ¿De los que le dice también esto no me gusta? Lo tengo que decir, porque además lo digo públicamente. No obstante ello, como somos mayoría, eso quiere decir que tenemos un margen importante para tomar decisiones, debe interesarnos contar con el aval de las otras fuerzas parlamentarias. A ver. Ya me tocó una vez, aunque sí, a nivel local, fui presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa cuando se dio la primera mayoría de izquierda en el país. Sí. Claro que ahora estamos hablando del país y no de una entidad federativa. Pero en aquel entonces buscamos retomar propuestas de otras fuerzas políticas. Yo me acuerdo que el PAN propuso reformar la Asamblea para hacer la Diputación Permanente. Lo retomamos. Okay. Por poner un ejemplo, propuso la Ley de Justicia Cívica, la retomamos. A ver, durante mucho tiempo, Martí, fuiste oposición. Prácticamente toda la vida fuiste oposición. Durante mucho tiempo. Es cierto. Durante mucho tiempo estuviste sentado. Oposición y gobierno parcial en la ciudad, pero oposición a nivel nacional siempre, hasta ahora. Desde los 14 años y hasta ahora. Durante mucho tiempo estuviste sentado señalando y diciendo, híjole, ojo con lo que está haciendo el PRI. Ojo con lo que está haciendo Acción Nacional. Híjole, ya vi esto, aguas con lo que está haciendo el partido, el PANAL con estos porque se están llevando. Tal. No, sabes cómo se mueve la política y sabes cómo se mueven los hilos de la política. ¿No te decepcionó un poco lo sucedido ayer en el Senado con el caso de Manuel Velasco? Tengo un balance crítico. Creo que sí da para una reflexión crítica, ¿no? Me parece que hay que ver varias aristas. Una de ellas es lo que pasó en Chiapas, o sea, las reformas a la Constitución, ¿no? Eso es. Esa es una parte del análisis crítico que no nos correspondía a nosotros como senadores hacer una valoración jurídica de ello. En todo caso, eso corresponde a los órganos jurisdiccionales si es que alguien se inconforma ante ellos. Pero tienes un juicio ante eso. Pero políticamente... Tienes un juicio ante eso. O sea, dices, Martí Batres dice, híjole, un gobernador que está cambiando las leyes del Estado a su conveniencia y a manera casi de capricho. Efectivamente, tú no puedes juzgar eso, pero sí tienes un juicio de valor. Es un tema que está en la mesa, no lo podemos desconocer. Ok, está eso. Está eso, y el otro tema fue el asunto de procedimiento. Algo que habías votado, lo vuelves a votar en la misma sesión. No el mismo documento, otro documento. Híjole. Pero incluso te voy a decir, mi opinión era, pasémoslo para el jueves. Pero claro que el proponente, el solicitante, pues tenía derecho a insistir. Y también tenía derecho a que se votara su petición.
Y además tuvimos una petición de la Junta de Coordinación Política, así de que tuvimos que llevar a votación la petición de la Junta de Coordinación Política y a su vez la petición del solicitante de la licencia. Finalmente son sus derechos, ¿no? ¿Hay coincidencias en la política, Martí? Sí, pero termino de decirte eso. En el caso de las licencias, no conozco un caso en que se haya rechazado una licencia. A lo mejor lo hay, pero yo no lo conozco. Siempre las solicitudes de licencia Bueno, lo conociste ayer a mediodía. ayer por la mañana, ¿no? Ayer a mediodía lo conociste. Sí, en un momento difícil de la sesión, ¿no? ¿Los Porque- chamaquearon o qué pasó? No, la sesión arranca con las comunicaciones. Seguimos el hilo del orden del día. Pero el interesado no estaba en ese momento. Y no es que estuviera faltando a la sesión, sino que había una conferencia de prensa al mismo tiempo donde los coordinadores daban a conocer el plan de austeridad. ¿Cómo votó Martí Batres este caso? Yo voté a favor de la licencia, voté con mi grupo parlamentario, sobre todo en la idea de la unidad de mi grupo parlamentario. ¿No estabas de acuerdo? Pues mira, tenía mis críticas, ¿no? Y argumentos en pro y en contra también, ponderando argumentos en pro y en contra. Pero dices que sí existen las coincidencias en la política. Sí existen las coincidencias, no todo se planea, ¿no? El caso de los 5 diputados del Verde a Morena es una coincidencia. Que yo sepa, no se presentó eso. Al menos al interior del grupo parlamentario no se sabe que eso fuera una propuesta, ¿no? No se propuso, oigan, voten por esto para que nosotros los apoyemos por esto otro, no. Hubiera sido muy crítico hace 6 años esto, ¿no, Martí? Este tipo de ay, pues yo le pongo el adjetivo de mañas. Mira, lo es, y lo es. Hace 6 años y ahora también. Yo creo que sí tenemos que hacer nuestro balance, nuestro análisis crítico y autocrítico. ¿Para qué te digo que todo estuvo muy bien? No, hay que hacer un balance crítico y autocrítico de esto para mejorar las cosas, ¿no? ¿Y cuándo se hace No esto? estamos exentos de equivocarnos. ¿Cuándo se hace esto, Martí? Tenemos, ¿O dónde lo hacen? tenemos reuniones, se comentan cosas, se hacen balances y vamos para adelante. ¿Cómo ves la figura de Ricardo Monreal? Este puente que al final, pues bueno, es como el que tiene más interlocución con los distintos... La debe tener, Sí, porque es el coordinador de la bancada mayoritaria. Entonces debe tener la interlocución natural con los otros coordinadores. Además coinciden en un órgano de gobierno que es la Junta de Coordinación Política. bueno, pues... Y para mí hay una responsabilidad de cuidar ciertos equilibrios. Es decir, hay 2 órganos de gobierno en el Senado y yo no puedo entrar en contradicción con el otro órgano de gobierno. Tenemos que actuar juntos. ¿Cuál es la figura cómo ves la figura de Andrés Manuel López Obrador hoy, como presidente de la mesa directiva del Senado? No hace una semana, no hace 2 semanas. Hoy, como Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado. Tenemos que cuidar una relación donde representamos a un poder que es autónomo. Y esa autonomía significa el ejercicio de nuestras facultades. Evidentemente que la relación cambia. Nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones y asumir nuestras propias decisiones. Sí cambia la relación. Claro que sí. En otras circunstancias, en una lógica partidista, digamos que hace unos meses yo era presidente de Morena en la Ciudad de México. Entonces, pues evidentemente que tenía que consultar determinadas cuestiones con nuestro principal dirigente. Ahora, él, siendo presidente electo, nosotros, como presidentes de las cámaras, tenemos una relación diferente. Okay. Y no podemos nosotros consultar con otro poder lo que debemos decidir nosotros. Es lógico que coincidamos en muchas cosas. Sí, vaya, Coincidimos pues, de manera sí, claro. natural, tenemos el mismo proyecto, hemos luchado por él durante muchos años, pero nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones. Vamos a coincidir en los temas legislativos, seguro, hay 12 puntos planteados por el presidente electo, pero hay muchos puntos más planteados también por legisladores de Morena y de otras fuerzas políticas, e incluso diría Javier, hay más puntos planteados por la sociedad. Okay. Cuando hablamos de la agenda legislativa, yo digo, se tiene que nutrir de 3 fuentes. Una son, obviamente, las iniciativas del Poder Ejecutivo, que todas deben discutirse. Otras son las iniciativas
de las diversas fuerzas parlamentarias del Poder Legislativo. Y otra fuente más es la sociedad. Hay propuestas de la sociedad civil en muchos temas. Pero a ver, hablando de eso, ¿cuál es tu agenda? ¿Cuál es el tema que Martí Batres quiere llevar adelante dentro del Senado? Desde el punto de vista personal, me interesa mucho el tema de la educación superior. Educación superior, esa es la bandera de Martí Batres. Mi principal tema. Soy un luchador de ese tema de toda mi vida política. ¿Cuál es? Que la Constitución establezca la obligación del Estado de impartir educación superior. Ya lo propuse ayer. Nomás que sucedió este asunto de la licencia. No, y opacó. Y opacó todo, y la sesión realmente fue magnífica, de consenso. No, bueno, estuvo lo de Germán Martínez, que también estuvo fue fundamental, lo de los derechos de la comunidad LGBTI en el IMSS, en el ISSSTE. Y el cambio de la relación que se establece en la seguridad social tradicional trabajador viuda. No, ocurrieron cosas muy interesantes. Y no se admite la de trabajadora viudo. No. Y ahora de verdad ocurrieron cosas muy interesantes. Ayer tuvimos aquí a Patricia Mercado y nos lo platicaba también. Así, sucedieron cosas bien interesantes el día de ayer en el Senado. Y pasó se opacó una cosa, por el tema de Manuel Velasco, por mi experiencia parlamentaria, yo sé que excepcionalmente, cuando se presenta una iniciativa, porque no se discute en ese momento, se para un legislador y dice, me adhiero a la iniciativa. Pero ayer fue una cascada de adhesiones. Es decir, se presentaba una iniciativa y yo solicito que admita mi firma también, yo también, en fin. Cuando se presentó la de Germán Martínez, legisladores del PAN adhiriéndose, y del PRI, y de Movimiento Ciudadano, en fin, de todos lados. Cuando se presentó la iniciativa que yo planteé, la de la educación superior, ya llevaba yo la firma de senadores de todas las bancadas, y en el camino otros 30 pidieron ser adheridos a la iniciativa. Estuvo muy padre la sesión, la verdad, y lástima que ocurrió la otra controversia, pero esa controversia se te fue de las manos a ti como presidente de la mesa directiva. No, porque finalmente... O sea, ¿no fue como un error como de protocolo o de orden del día? No, porque finalmente seguimos los procedimientos. Abordamos el punto cuando se debía abordar. ¿Cuándo se aborda? En el tema de comunicaciones, porque la solicitud de licencia es una comunicación de un senador. Se abordan al principio de las sesiones siempre. Ahora bien, ocurrió esto que te digo, que los coordinadores estaban en otro lado. Y ¿Ya luego, no les vuelve a pasar? Esa circunstancia puede pasar, así son los parlamentos también, o sea, son vivos, y el Poder Ejecutivo está depositado en un solo individuo, el Poder Legislativo está depositado en 628 individuos. Para Entonces, cerrar... evidentemente que hay mucha efervescencia y hay muchas cosas que no se sabe cómo van a suceder a lo largo del proceso. Bueno, pues y se escucharon varias voces. Ahora, te voy a decir, finalmente a mí me toca conducir la sesión. Yo no soy el interesado en que se apruebe o no se apruebe una licencia, ¿no? No es mi tema. Para mí, si se aprueba está bien, si no se aprueba está bien. A mí lo que me toca es conducir el conjunto. Cumplimos con la primera parte. Luego, la Junta de Coordinación Política solicitó la modificación del orden del día y yo no podía negarles ese derecho. Está en el reglamento. Se sometió a votación y pasó esto. Y se votó que se modificara el orden del día y se volvió a incorporar el tema. Entonces, hubo una nueva discusión. Lo que sí hice fue permitir que todos hablaran. Porque siendo un tema controversial, teníamos que escuchar las diversas opiniones. Hablaron todos y al final se resolvió. ¿Se resolvió bien o se resolvió mal? Eso lo juzga cada quien dependiendo de cuál sea su perspectiva. Y lo tienes claro en redes sociales, ¿no? ¿Cómo lo juzgamos? Mira, mi balance personal está perfectamente claro. Yo creo que se cometieron errores, ese es mi balance personal. Tendremos que estar atentos, escuchar y corregir. Para cerrar, el tema de la reducción en el Senado. Estábamos dando una nota que de aquí a diciembre se van a reducir 600 millones de pesos en el presupuesto. Pero habías puesto una cifra de 2.500 millones de pesos en el Senado. ¿Te acuerdas que hice una propuesta personal? Sí. Recién pasó la elección. O sea, todavía no se decidía nada al interior del grupo parlamentario, quién iba al frente ni nada de eso. Y anuncié un análisis que hice del presupuesto y que se puede reducir en 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos. Yo creo que se puede reducir en 2.000 millones de pesos.
Sin embargo, como bien me preguntaban los reporteros en aquel momento, me decían, ¿y esto ya se consensó en la bancada? Le digo, no. No, eso es... Ni siquiera se ha constituido la bancada, ni se ha reunido. En aquel entonces. Es Ahora, mi propuesta personal. La bancada hizo una comisión de austeridad, así le llamó, y ahí llevé la propuesta, se consensó y se decidió proponer no una reducción del 40%, sino del 30%. ok. Yo pienso ¿Será que se podía entonces- más, pero 30% me parece bastante bueno. ¿Cuántos son? 1.800 millones de pesos. Son 1.500 millones de pesos. El presupuesto es de casi 5.000 millones, 4.900 y Y el fracción. compromiso es 1.500 millones de pesos en reducción. El compromiso es una reducción de 1.500 millones de pesos en el presupuesto global total para el ejercicio 2019 y la parte proporcional del último cuatrimestre. Bueno, pues veremos este objetivo. Entonces ya guardamos ahora, este audio. Habrá tiempo para hacer la evaluación, ¿no? Sí. Guardamos este audio y vemos este objetivo. Sí, porque no solo es ahora sí que no solo No, es mi no, no, propuesta, no, no, aquí no. es una responsabilidad Compartida. compartida con los coordinadores, votada en el Pleno el día de ayer. Sí. Digo, ya pasó desapercibido, pero ayer se votó en el Pleno esta propuesta de austeridad. Bueno, pues que sea la primera de muchas pláticas, Martí. De verdad, ya sabes que tienes micrófono abierto en este espacio para lo que sucede en el Senado. Es un placer platicar contigo y ya veremos qué sucede en esta legislatura tan importante en donde, bueno, pues Morena suena muy fuerte, pero yo creo que la silla que ocupas es justamente también para hacer un equilibrio en la Cámara de Senadores. Gracias de verdad, Martí, por estar esta noche. Estamos a la orden todas las veces que sean necesarias. Gracias, Martí Batres. Gracias, Javier. Vamos a una pausa rápidamente, pero regresamos a hablar con Carlos Carrera. Híjole, me pongo de pie, ¿eh? Uno de los grandes guionistas mexicanos, directores. Ahí está en pantalla. ¡Qué gusto! Vamos a una pausa, regresamos. Nación 321, un programa para mexicanos millennials. Contenido